Continuando con el curso básico de protección radiológica en línea, en esta oportunidad veremos cómo es la interacción de los electrones con la materia. Este material fue preparado por nuestro grupo y será presentado por mi persona, Franklin Regio. El contenido de esta presentación va a ser el siguiente. Vamos a hablar de la interacción de los electrones proyectiles con el núcleo. Vamos a discutir también las interacciones de los electrones proyectiles con los electrones orbitales y finalmente vamos a discutir la aniquilación de pares, que es una interacción particular de las partículas cargadas. Recordemos que las partículas cargadas, por su masa y por su carga, tienen una altísima probabilidad de interacción. Entonces observamos que las partículas cargadas en su interacción con la materia van a tener un alcance. En este gráfico podemos notar que un gráfico de espesor de material versus número relativo de partículas detectadas, en particular el material es agua y el haz de las partículas es de electrones de 4 millones de electronvoltios. Podemos notar que a medida que aumentamos la cantidad de material, las partículas detectadas empiezan a disminuir bruscamente hasta que llegamos a una cierta profundidad, donde a partir de ahí no se observa más la partícula cargada. A esta profundidad se le conoce como alcance. Vamos a discutir ahora 4 situaciones diferentes de la interacción de electrones proyectiles con el átomo y con el núcleo del correspondiente átomo. Entonces supongamos que tenemos inicialmente el siguiente caso, donde prácticamente el electrón proyectil no detecta la presencia del átomo ni el núcleo. Tenemos un segundo caso donde el electrón proyectil es desviado por la presencia del propio núcleo. Tenemos un tercer caso donde el electrón es completamente desviado y tenemos un cuarto y último caso donde el electrón es completamente detenido por el núcleo. Entonces, en el primer caso podemos notar que no hay una pérdida de energía por la interacción. Sin embargo, en el segundo caso notamos que hay una pequeña pérdida, por la interacción entre la partícula cargada y el núcleo. En esta pérdida, en esta interacción, en esta desviación que sufre el electrón, encontramos que se produce una emisión de un fotón que tiene una energía en particular E. En el tercer caso, podemos ver que como la desviación es importante, encontramos también que se produce la producción de un fotón, con una energía que vamos a denominar E'. Y en el último caso, toda la energía cinética que traía el electrón es entregada completamente o es perdida completamente en el frenado en su interacción con el núcleo. Entonces en este caso también se produce un fotón de mucha más energía y en este caso vamos a llamarlo E2'. Entonces para concluir esta idea vamos a decir que tenemos que E2', la energía va a ser mayor que E' y va a ser mayor que E. Entonces, estos 4 casos se pueden presentar todos cuando tenemos un haz de electrones que está interaccionando con un átomo. El punto importante acá es que las probabilidades de que cada uno de ellos aparezca es diferente. Vamos a notar que la probabilidad del primer caso, donde la interacción es poca, la probabilidad es muy baja. Es un poco mayor para el caso 2 y 3, suponiendo que esté 1, 2, 3 y 4.
Y en el caso 4 vamos a notar también que la probabilidad es bastante baja de que esto ocurra. Esto dado las dimensiones que se conocen del núcleo respecto a las dimensiones del átomo en total. Entonces estas cuatro interacciones que estamos describiendo tienen la probabilidad de ocurrir todas a la vez. Lo único es que cada una tiene distinta probabilidad. También tenemos que recordar que además de estas pérdidas radiativas, de estos fotones de frenado que se están generando, también de esta interacción el resultado que obtenemos es que 99% es calor. Por lo que equipos que utilicen este principio van a requerir de un diseño para la disipación de calor, tal como pasa en los equipos de rayos X o en los aceleradores lineales. Vamos a resumir ahora estas cuatro interacciones que vimos en la lámina anterior, en este gráfico. En este gráfico tenemos energía de los fotones en uno de los ejes versus número relativo de fotones. A este gráfico diseñado de esta forma se le conoce como espectro, en particular espectro de frenado. Recordemos que la interacción 4 que habíamos visto, donde el electrón es completamente frenado por el núcleo, esto tiene una baja probabilidad de ocurrir, es decir, tenemos pocos fotones, pocos electrones que entreguen toda su energía al núcleo. Sin embargo, las situaciones 2 y 3 parece que son las que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Y también podemos notar que la situación 1, donde prácticamente el electrón proyectil no detecta el átomo, tampoco es o es poco probable. Entonces todo esto en conjunto forma lo que conocemos como un espectro de frenado, un espectro de rayos X, un espectro de radiación. También vale la pena destacar que este efecto resulta potenciado cuando el número atómico del núcleo del material blanco es elevado, por ejemplo, en el caso del plomo, o como el caso del wolframio. Como vamos a ver en la siguiente lámina, este gráfico está incompleto, ya que no estamos considerando que el electrón proyectil puede interaccionar con uno de los electrones del orbital del átomo. En este caso, eyectaría a este electrón y aquí empiezan a ocurrir, el átomo como tal se siente inestable y en esta inestabilidad los electrones de las capas más externas empiezan a hacer un recorrido para completar este vacío que tenemos en las capas más internas. Entonces, en esta transición se emiten fotones que tienen una energía particular, una energía característica, que es característica de estos dos niveles que están involucrados en la transición. Este fotón es conocido como fotón característico o como espectro característico. La energía emitida por el fotón va a ser característica del átomo, es decir, esto nos va a permitir identificar el átomo. Entonces, este espectro, ahora esta energía modifica el espectro que teníamos anteriormente y aparecen ahora este par de picos monoenergéticos. Hay técnicas en la radiología convencional que utilizan solo el espectro de frenado, mientras que hay otras técnicas como la mamografía que están basadas en su mayoría en el uso de estos picos característicos. Procedamos ahora a hablar de la aniquilación de pares. Para ello debemos recordar cómo se genera un positrón. Este lo podemos obtener de dos maneras, ya sea por la creación de pares que vimos en una de las clases anteriores, donde un fotón que tiene una energía mayor a 1.022 MeV
interactúa con el núcleo y genera un par de partículas. Entre ellas tenemos el positrón. La otra forma de obtener un positrón es a través del decaimiento radiactivo de una partícula beta positiva. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un positrón que proviene de alguna de las dos formas que describimos anteriormente. Este positrón tiene una energía cinética y él comienza a interactuar con la materia, con el medio. Tiene múltiples interacciones debido a su carga y su masa, y hasta que finalmente pierde gran parte de su energía cinética, y la probabilidad de interacción con su antipartícula, que en este caso es el electrón, aumenta muchísimo. Cuando finalmente ellos se encuentran, se produce lo que se conoce como la aniquilación de la partícula. Entonces tenemos dos partículas con masa en reposo iguales, pero con cargas diferentes. Entonces, ya sabemos por los resultados experimentales que luego de esta aniquilación de estas dos antipartículas, obtenemos par de fotones con energía de 511 keV y que salen en direcciones opuestas uno del otro. Vamos a evaluar cómo son los principios de la física en este caso. Entonces, inicialmente teníamos la energía cinética del positrón más la energía de masa en reposo del positrón más la energía cinética del electrón más la energía de masa en reposo del electrón. Estamos partiendo de que estas dos partículas se encuentran en reposo, por lo tanto su energía cinética es cero. Y sabemos de los experimentos, de los resultados experimentales, que luego de la aniquilación obtenemos estos dos fotones. Entonces, y también se sabe de los resultados experimentales la energía de esos fotones. Entonces, aquí se aprecia que se conserva la energía, ya que la suma de las masas en reposo es exactamente a 1022 keV. El otro principio que también tiene que conservarse es la conservación del momento. Vemos que estos son cantidades vectoriales y podemos notar que como ambas partículas inicialmente, tanto el positrón como el electrón, están en reposo, entonces estos dos valores corresponden a cero. Si sumamos el momento de los fotones resultantes, como están saliendo en direcciones opuestas, la suma de ellos también es cero. Entonces podemos notar que también hay una conservación del momento. Este efecto en particular lo traemos acá a la clase porque es un efecto clave al momento de utilizar la técnica del CT-PET para diagnóstico. Entonces los invitamos a revisar todo lo que son el material de los talleres, el material del laboratorio, y que procedan a hacer tanto las actividades como la evaluación de este tema.